Bienvenidos. Es un momento especial para mí porque no muchas veces en la vida de un individuo la persona está consciente de que eso que está por hacer es la razón por la cual vino al mundo. Esta es simplemente la clase más importante que alguna vez di en mi vida y creo que voy a dar. Para la gente que va a ver esto en el video, no va a haber una gira con esta clase en muchos lugares del mundo como normalmente lo hago, porque y es la primera vez que grabo una clase que se va a publicar en la primera pasada, en el primer intento. Por lo general espero a tenerlo bien dominado al tema y hacerlo con mi equipo en Argentina. Pero el tiempo apremia. Entonces, y además, sepan que cada palabra que voy a decir hoy tiene un peso por sí mismo. Después seguramente de esta clase va a haber en agosto una pequeña gira de talleres, unos tallercitos prácticos para asegurarnos que lo que se dio en esta clase y que se va a publicar seguramente la semana que viene en YouTube y se va a publicar en este canal, todas las clases del quinto nivel a partir del 13 de este mes, a partir del domingo este próximo, van a estar publicadas en este canal, porque más allá de muchas veces la gente me pregunta ¿por qué te restringís en decir ciertas cosas? ¿Por qué cosas de las que hablas en privado no las hablas en las clases? La respuesta es muy simple, porque es más, fue en la clase que di en este auditorio hace un año donde me enteré que una persona que trabaja en inteligencia se acercó a decirme a comentarme el archivo que tienen sobre mí. Más allá de las amenazas de muerte, no son amenazas de muerte, son amenazas de suicidio. Que cuando las hemos tratado de ubicar el origen de los IPs, de dónde llegan y demás, terminan en lugares en donde yo pensé que tenía amigos poderosos, pero mis amigos poderosos me dicen de que no se pueden meter con... Entonces, por un tiempo me cuidé de lo que decía públicamente y por eso las clases del quinto nivel están en un grupo cerrado de Facebook, porque era la única forma, porque cuando tratamos con otras plataformas enseguida nos las bajaban. Veremos qué pasa con el material en YouTube del quinto nivel. Pero lo importante, más allá de las 50, 60 clases del quinto nivel, lo importante es lo que ustedes están por oír hoy. ¿Vieron la clase Ser? Ok. Esta vez, en esta clase, yo no supe de lo que iba a tener que hablar hasta hace unos días nada más. Me pidieron que publique que iba a dar esta clase aquí sin saber qué iba a decir.
pero como estamos siendo guiados, uno hace lo que te piden que hagas. Y me hubiera gustado, cuando empecé a organizar el temario de clase, de esta clase, me hubiera gustado, está en el PowerPoint, la meditación esa de 15 minutos que está en la clase Ser o No Ser. La tenía prevista para hoy, pero ayer en la noche, ensayando y cronometrando el tiempo que voy a necesitar para tratar de decir lo más que se pueda, decidí no incluirla. Le pido a la gente que va a ver esta clase desde sus casas, seguramente en las descripciones de YouTube, cuando esta clase se publique, va a estar el link para que hagan esa meditación, y es muy recomendable que lo hagan antes de escuchar lo que están por escuchar. La meditación, para los que no saben de qué estoy hablando, es simplemente una meditación que lo que trata de hacer es algo muy simple. Es que recuerden. Lamentablemente, por los últimos 2000 años estamos en un programa de estudio, escuchando verdades a medias y nunca sabiendo realmente si lo que me están diciendo es cierto o no. Lo mismo pasa con esta clase, ¿sí? Entonces, la importancia, lo que yo tengo para transmitir, sobre todo en esta clase, es algo que ustedes ya lo saben. Entonces, el principal esfuerzo no es en entender lo que van a escuchar, sino en encontrar esta sabiduría en ustedes, para que cuando la recuerden no tengan dudas de si lo que está diciendo este loco tiene razón o no tiene razón. Esta era la meditación. Ese sello, por las dudas, en la otra meditación no se veía muy claramente, pero es un sello de la tecnología del rey Salomón, de los 44 pentáculos planetarios. Este específicamente se utiliza para destrabar memorias antiguas en el ser. No hay meditación. Se trata de recordar. Y cuando se trata de recordar, se trata de las preguntas más simples. Cuando uno lee la introducción al Zohar, Ravashla comienza diciendo: cualquier persona que tiene uso de razón debe preguntarse quién es, quién lo creó y para qué fue creado. ¿Sí? Son las preguntas más básicas de nuestra búsqueda. No desde la última vez que estuve aquí, desde la última clase esta que di, Ser o No Ser, ha habido un cambio en mis fuentes de conocimiento. Algo que pensé que era una... En algún momento pensé que era una fábula, y luego pensé, o primordialmente siempre he pensado, de que eso es algo que le pasa a los grandes cabalistas, tener un Magid. No sé si conocen la historia de Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo fue el consuegro de Rabbi Itzhak Luria de Lari, contemporáneos en el siglo XV en Sfat, en el norte de Israel.
Y el tipo era un genio sobre la ley, escribió un libro que se llama Shulchan Aruch, que es el que tradujo todas las leyes de la Torá a un estado comprensible para el hombre y práctico, y el cómo se hace. Cuando le preguntaban, le hacían preguntas sobre temas de los que él no había hablado, él les decía, mañana te contesto. Porque la forma en cómo él claramente, si bien era un gran estudioso y un tipo muy reconocido, él abiertamente le decía a sus alumnos que lo que él transmitía se lo contaba un magid. Un magid en hebreo quiere decir un vocero, alguien que te habla. Y él, bueno, entraba en estado de meditación y algo parecido me empezó a suceder hace un tiempo bastante corto. Y esta conciencia que me habla es la misma conciencia que le enseñó a Rabbi Yosef Karo. ¿Alguien conoce la historia del maestro de Rav Ashlag? Bueno, no quiero perder tiempo, pero es el mismo ser, que aparentemente hay un pacto que cuando ciertas cosas están por pasar en el mundo, cuando es necesario, y solo lo menciono porque lo menciono por dos razones. Una, para que entiendan la diferencia que hay entre lo que escucharon de mí hasta hoy y lo que van a escuchar hoy. Y segundo, porque es este personaje del que estoy hablando fue una vez un humano igual que nosotros, pero hoy tiene una condición especial que también es parte de lo que vamos a hablar. ¿Qué y quién eres? Hay dos aspectos en el recordar quién somos. El primero es vidas pasadas. El Ari decía que dice en Sha'ar HaGilgulim, en las puertas de las ruedas del alma, dice que una persona no puede hacer lo que vino a hacer a este mundo si no sabe cuáles han sido sus vidas pasadas y cómo esas vidas pasadas interaccionan con la presente. ¿Sí? La principal razón por la cual eso es un hecho es porque esas vidas no son pasadas. Esas vidas están ocurriendo en otras líneas de tiempo ahora, en este mismo momento. En mis líneas de tiempo, no importa qué años y qué contextos, yo en este momento estoy dando la clase más importante que di en mi vida. Yo traigo a colación este tema de las vidas pasadas porque tiene una ligera importancia, y la importancia que tiene principalmente es la búsqueda, porque en nuestras mentes al pensar en vidas pasadas indica ir hacia atrás en el tiempo, vidas pasadas, ¿sí? No hay tal cosa como pasado o futuro. El presente no es un momento que está en un sándwich entre el pasado y el futuro. El pasado y el futuro son espacios, tiempos que no existen, ¿sí? Solo existe el presente. Pero en el concepto mental de querer ir hacia atrás, van a encontrar la memoria traumática de su infancia, que es la piedra en el camino para que recuerden quiénes son. Todo jugador de este juego de la vida fue intencionalmente traumado de niño, con un trauma imperceptible para el adulto de hoy, que representa una sola cosa: dolor. Y está ahí
para que cuando empieces a querer ir hacia atrás, algo te diga, no, ir hacia atrás duele. ¿Sí? Yo no sé qué consejos darles hoy en cuanto a cómo hacer, más que un consejo que les voy a dar hacia el final de la clase, pero hay una importancia en tratar de atravesar ese bloqueo en el camino, porque una vez que uno atraviesa ese bloqueo en el camino, a mí me pasó hace muy poco en el viaje místico este último que bueno, no importa los detalles, pero descubrí mi mamá se estaba muriendo, que por cierto se murió durante el viaje místico, era todo un tema, y una persona que me ayudó facilitando una especie de pequeña regresión, que empezó con que mi mamá no se muere, o sea, otra persona me dice, no, tu mamá no se muere porque tiene que corregir algo contigo y que... Entonces voy, la visito, entonces hago una pequeña terapia de ver qué hay hacia atrás. Y hacia atrás hay un trauma que mi mamá me produjo totalmente inconsciente, sin ningún tipo de maldad, pero que para el niño de 3 años, que fue cuando eso ocurrió, representaba algo traumático, algo doloroso. Cada uno de nosotros tiene escondido un trauma de la infancia que no te permite ir hacia atrás por miedo a revivir ese dolor. Pero fue puesto ahí para que no vayas hacia atrás y no sepas quién eres. Entonces hay una cierta importancia. Lo segundo que van a tratar de recordar de esta clase en adelante no es si fueron Cleopatra o el César, sí, porque todos cuando hacen regresiones terminan siendo... Cosa que es muy normal de que las personas que buscan ese tipo de información hayan tenido vidas excepcionales. Lo único que puedo decirles acerca de esas otras líneas de tiempo es que ninguna es más importante que esta. No importa si fuiste Jesús, un rey, quien sea que Jesús fue en aquel momento, en el cuerpo en el que está encarnado hoy, esta es su vida más importante. Por eso es que la conciencia está alojada en esta línea de tiempo y no en aquella. Y por eso es que esto existe. ¿Sí? Entonces, por lo menos ténganlo presente que en todas sus líneas de tiempo no hay una más importante que esta. Incluso si fuiste Cristo, Cleopatra, quien sea. Recordar quiénes son no tiene que ver con el nombre de la persona o las situaciones, sino tiene que ver con una vibración. Y hoy vamos a hablar mucho acerca del concepto de vibración, pero hay una vibración, un sonido que es natural de tu alma, ¿sí? Que cuando lo oigas, todo el recuerdo se activa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? La respuesta simple que uno diría es, no sé, estoy en Madrid, en España, en la Tierra, la Vía Láctea. Estás en un juego. Lo voy a decir una vez más. Estás en un juego. Yo sé que me escucharon muchas veces en mis clases decir, esto es un juego. Pero hoy sé que esa creencia que yo tenía
era nada comparado con el entendimiento que tengo hoy. Y el entendimiento que tengo hoy es que lo creas o no, estás en un juego que tiene una base informacional en donde nosotros navegamos, un juego que tiene programadores, ¿sí?, que siguen el desarrollo del juego y que interfieren constantemente para que el juego cumpla con su propósito. Lo digo una vez más, estás en un juego, como en un videojuego. Yo sé que no es fácil de aceptar, pero este lugar en donde nosotros estamos, este espacio matricial, es un juego. No, bueno, es una forma de decir no. Lo voy a decir una vez más para que se entienda. Es un juego. Y espero que hacia el final de esta clase hayas podido aceptar esta realidad. Después, cuando te vas de acá, podés tomarte la pastilla azul y mañana te despertás en tu cama pensando que el loco de Javier dijo tal y tal cosa, pero es mentira. Este juego, a la vez, es un experimento, que no es tan importante el por qué es un experimento, pero si nos da tiempo, está bueno. Les voy a pedir, por favor, que si me están filmando no lo hagan, porque hay una importancia, lo que vamos a publicar en el canal de YouTube tiene tomado ciertas medidas de seguridad, y el material que ustedes puedan grabar y que ustedes no entienden todavía lo privilegiados que son de estar escuchando esto en vivo, como yo fui un privilegiado hace unas semanas de entenderlo y escucharlo en vivo. Por eso es importante que, si bien vamos a pedir, por primera vez en los años que hace que doy clases, voy a pedir que sí me ayuden a difundir este mensaje, es importante que sea desde una plataforma que tenga cierto nivel de protección. Y cuando hablo de protección no hablo de coding, de codificación cibernética. Si nos da tiempo, recuérdenme de hablar sobre por qué también este juego es un experimento. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo acá? Jugando. Estamos jugando. Y van a ver lo que va a empezar a pasar dentro de 1 o 2 semanas cuando esta idea se estacione en ustedes. Esta idea en sí es suficiente para cambiar sus vidas completamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos jugando. Y si estás jugando, ya estás ganando. El problema es que si estás sufriendo o si tenés miedo, estás perdiendo. Ya estás perdiendo. ¿De qué se trata el juego? Es muy simple. Expandirse e imitar al origen. Y eso tiene mucho que ver, el propósito del juego tiene mucho que ver con el experimento y qué es lo que los dueños del juego están tratando de que nosotros hagamos por ellos mientras jugamos el juego. ¿Se entendió eso? Todo juego tiene ciertos parámetros. Para empezar, se necesitan jugadores y elementos. ¿Sí? Elementos me refiero a, si vas a jugar al tenis, necesitas de mínima una red, una raqueta y una pelota. ¿Sí? O
pero los elementos es lo que hace al juego versus el campo de juego, que puede ser de pasto, de cemento, ¿sí? Creo que el juego donde más se nota la diferencia entre los elementos y el juego es el hockey, porque uno puede jugar hockey sobre hielo, sobre patines, sobre césped, sobre cemento, pero siempre necesitas el palo y el disco o el palo y la bocha y la pelota. Hay un campo de juego, ¿sí? Y yo imagino que ustedes están imaginando qué es cada una de esas cosas en este juego, ¿no? ¿Sí? Hay un tablero, un campo. ¿Qué creen que es el tablero de juego? La vida. No importa, tienen permiso de equivocarse porque estamos jugando. Una ciudad, un trabajo. Esto, ¿no? Esto es lo que pareciera ser el campo de juego. Oponentes y compañeros. Hay algunos deportes que se juegan totalmente solos y otros en equipo, ¿sí? Entonces, yo juego al tenis solo, pero también hay dobles, ¿sí? Pero siempre necesito del otro lado un oponente. Si solo hay dos, no nos vamos a poner a jugar dobles sin nadie enfrente. Lo que hace al juego es el oponente, no el compañero. Lo que hace al juego es el oponente, no tu compañero. Los juegos tienen reglas, ¿sí? Y por supuesto hay un tiempo de juego. ¿En qué nivel del juego estamos jugando nosotros ahora? ¿Se acuerdan de esto? De la clase anterior. Bueno, acá los colores no se ven muy vívidos. Esta es una de dos diapositivas que muestra bueno, ¿dónde estamos jugando? Estos no son niveles de la existencia, estos son niveles del juego. Nosotros ahora estamos jugando en este tercer nivel y en este cuarto nivel del juego. Hasta ahí es hasta donde se puede oscilar en el juego, en esta situación actual del juego. Cuando estamos acá, jugando en tercera densidad, la lección es la elección, aprender a elegir. ¿Sí? Que, perdón por las malas palabras, a veces me salen, pero es una hija de putés hacer que parte del juego sea elegir y que nunca sepas entre qué y qué estás eligiendo. Ya eso en sí es tremendo de este juego. Después, cuando uno lo aprende a jugar al juego y empieza a buscar algo más que solo lo de la 3D, lo podés jugar en cuarta densidad, que es amor y entendimiento. Amor y entendimiento. Pero esto es solo para situarnos y empezar a comparar lo que venimos oyendo de la metafísica, de la espiritualidad, de las noticias. Y parametrizarlo con el concepto, todavía tengo que reentrenar mi mente. Esto no es un concepto, esto es una realidad, que esto es un juego. Al menos para mí, que ya lo entendí, es absolutamente una realidad. Absoluta. Absoluta. ¿Se acuerdan de esto de la clase anterior? Es solo para recordárselos, ténganlo en mente. En el Zohar, en la sección de Bereshit, está obviamente la historia de cómo esta realidad física se dio al lugar.
Lo pueden buscar, el capítulo se llama yo porque lo necesitaba en español, igual en poquitos días va a estar la clase online y van a tener acceso a las diapositivas y demás. Pero en sí básicamente se los simplifico. Estoy por quitar la cosa, perdón, que yo sé que muchos de ustedes están leyendo, pero acá, para que tengan una idea, la importancia está en las vestiduras y el punto donde está. Y el punto incognoscible. Por eso hay un puntito ahí en medio. Tenemos un pequeño problema de seteo del proyector. Créanme que en mi presentación los puntos y lo que viene ahora son redondos, no son huevos. Pero básicamente lo que cuenta el Zohar es esto. En el principio, antes de que siquiera existiera la idea de crear esta realidad, solo estaba la luz infinita, que era un punto infinito. ¿Sí? Ahora, lo que nos cuenta eso que estaba escrito recién ahí, es que en el deseo de observarse a sí misma, la luz infinita creó una vestidura que se conoce como Eijal o recámara, ¿sí? Que básicamente lo que intentaba hacer era un espejo. El punto ese de luz infinita quiso verse, quiso conocerse a sí mismo. Entonces, como es omnipotente, se fabricó una burbuja espejada, ¿sí? Un espejo para verse. Lo que no tuvo en cuenta es que este punto representa toda la luz del universo. Entonces, naturalmente, inmediatamente, todo ese espacio se llenó de la luz infinita. ¿Se acuerdan en las clases de Zohar que el Zohar dice que la realidad es un espejo traslúcido? ¿Sí? Los que me siguen o me acompañan desde las clases de Zohar saben de lo que estoy hablando. Resulta ser que la potencia de la luz del punto inicial es tal que no hay espejo que la contenga. Entonces empezó a fluir y a atravesar esa recámara. ¿Sí? No hay material capaz de limitar a Dios, llamémosle, o a ese punto, o a la luz infinita del mundo infinito. Entonces lo que sucedió es que los rayos de luz que traspasaron la primer recámara miraron hacia atrás y vieron un punto, ¿sí? Un nuevo espacio, pero ese punto nuevo no es el origen, es el origen y su proyección en el espejo. Pero como esa luz es tan potente y al atravesar, atravesó toda su esencia la primer recámara, y esa esencia dijo: me quiero ver a mí mismo, quiero conocerme. Entonces, naturalmente, como tenía la inteligencia y la potencia, el poder de la luz que lo originó, ¿qué se le ocurrió hacer? Una recámara, otro velo, otro espejo. Y así, imagino, entienden cómo se fue dando la dimerización de la luz del mundo infinito en capas y capas y capas y capas de realidades, donde los creadores de esas realidades se sienten dioses, porque eso es lo que en realidad son, y deciden crear. ¿Por qué deciden crear? Porque es la naturaleza de la esencia que ellos representan, que es la del creador infinito. ¿Sí?
A mí me encantaría decirles de que nosotros fuimos creados por el Dios original, pero no es así. Pero en realidad, al mismo tiempo puedo decirles que quienes nos crearon son parte del Dios original y que nosotros somos parte del Dios original. Pero el Dios original no tuvo nada que ver con crear la Tierra, esta galaxia, este mundo, nosotros. Saben, ¿no?, que en Kabbalah a la creación, a lo que la ciencia le llama el Big Bang, en Kabbalah se le llama Tzimtzum. ¿Sí? ¿Qué quiere decir Tzimtzum? Constricción. ¿No es que el universo se está expandiendo constantemente? ¿Qué implica el Big Bang? Una gran explosión que puso a toda la materia en movimiento y en una eterna moción de expandirse. Expandirse no es ir hacia afuera. Expandirse, en realidad, es ir hacia la luz. Por el contrario, ir hacia afuera es un tzimtzum, es una constricción. ¿De qué? De la luz primordial. Cada nuevo nivel que se da en el juego hace que la luz infinita del mundo infinito se dimerice un poco más y se contraiga. Ok. En Kabbalah es muy común encontrar esta imagen. Esta imagen es la imagen del Ein Sof, pero una cosa notable es, bueno, esto en el dibujo que vemos en las fuentes cabalísticas hay 5 niveles, los 5 mundos, ¿sí? Y cada una de estas rayitas son otros 5, y acá al final dice Ein Sof, sin fin. No es que esto es el Ein Sof. Lo que quiere decir el dibujo es que esa expansión, el Tzimtzum, no tiene fin. Es Ein Sof, es sin fin. Y lo que hoy actualmente hacen la gente que enseña Kabbalah es que lo muestra de esta forma. Yo agarré uno de internet. Si pudieran ver, si hubiera buena en la clase se va a ver bien. En el video se va a ver bien. Esto tiene los colores que vimos anteriormente en el espectro, los 7 colores. Acá están un poco más distorsionados porque lo hicieron en 10. Y posicionan a Keter, a Malhut en el centro, en violeta, y a Keter allá afuera, en lo más lejos. Es exactamente al revés. Porque hay una cosa que es importantísimo que entiendan de este juego. Es todo al revés. Es todo al revés. Todo lo que la gente común piensa que es al revés. Es parte de la programación del juego, no es un error, es al revés. Porque de la única forma... ¿Vieron la película Ready Player One? Bueno, ¿cuándo el tipo termina de descular cómo se juega ese juego? Cuando se da cuenta que la carrera sale hacia allá, pero hay que ir para el otro lado. La única forma de ganar es ir hacia el otro lado, porque todo lo que nos enseñaron es exactamente al revés. Exactamente al revés. Todo lo que nos dicen en televisión, en los noticieros, en quiénes son los buenos, quiénes son los malos, es todo al revés. Y lamentablemente hoy tenemos escuelas de Kabbalah enseñando el todo al revés. En realidad eso que vieron anteriormente, la luz dimerizándose, es en realidad así, o así más bien, ¿no? La luz infinita. Y esto que es lo que nos enseñan también en la espiritualidad moderna de las octavas, las dimensiones y demás, también es mentira. No es que es mentira que no hay tantas, o sea que no hay octavas y que hay otras dimensiones o densidades y demás. Eso es cierto, pero no son 8. ¿Sí? Son muchísimas más. Lo que pasa es que, claro, la Kabbalah lo que quiso hacer fue
dijeron, bueno, ¿qué tenemos que hacer en el juego? Hacer que estos tipos pasen de primera, esta existencia, pase de primera a quinta densidad. Bueno, dibujarles un mundo de 5, dividíselos en 5 y sus subdivisiones. Pero en realidad hay textos cabalísticos que hablan de las 13 sefirot, las 13 midot de Zeir Anpin, y literalmente, si alguien que está viendo esta clase o escuchando conoce un poco sobre las meditaciones o las kavanot del Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, va a saber a qué me refiero. En muchos lugares de la liturgia de los rezos matutinos, Rabbi Shalom Sharabi dice, esta conexión sirve para llegar a tal densidad de las 13avas densidades de estos mundos, ¿sí? O sea que yo les puse esto con los 7 colores y el blanco en el centro, la octava, pero esta octava es un concepto, no es la realidad del juego. Los niveles del juego son muchos. Lo único que puedo decirles es que ustedes, nosotros, yo, los que estamos acá, estamos en el nivel más difícil del juego. Les doy el número. Hay 369 niveles. Este es el más difícil. Así que imagínate el tipo de ser que debes ser si te animaste a venir a jugar en el juego en el nivel más difícil. Acuérdense que dijimos, acá estaba la luz infinita tirando llenando la primera recámara, y que en realidad el Zohar daba incluso números de la primera división del Creador en 11 partículas primordiales, y así sucesivamente hasta llegar al final, que son los mundos caídos del caos. Adivinen dónde estamos nosotros. Pero por algo estamos acá. Para algo vinimos y elegimos venir al nivel más difícil en los mundos caídos del caos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de... ¿saben quién es Higgs, ¿no? El tipo de CERN, que es el que descubrió el bosón de Higgs, que se la conoce como la partícula primordial o la partícula de Dios? Bueno, uno de los últimos trabajos que él estuvo haciendo tiene que ver con lo que ocurre en el momento de la fecundación de un óvulo. ¿Sí? El teorema comenzó con tratar de averiguar qué es lo que hace que el feto viva en sus primeros estadios cuando todavía no puede alimentarse de su madre. Porque sí, inmediatamente se pega se comienza a generar la placenta y se va a empezar a generar el cordón umbilical y todo esto, pero al principio no hay sistema digestivo, no hay nada. Lo único que sabemos que hay es, milagrosamente, un inicio de 600.000 mitocondrias que van a empezar a reproducir las células en el humano que el tipo va a ser. Bueno, una de las cosas que descubrió Higgs es que en el momento en el que el esperma penetra la pared del óvulo, hay una reacción de electrones que genera literalmente un agujero negro en el centro de la mitocondria de la primera célula. Un agujero negro. Y que la expansión de energía que produce ese agujero negro, ¿sí?, es la energía que alimenta esas primeras 600.000 mitocondrias que van a ponerse en funcionamiento para fabricar un humano.
un agujero negro, ¿sí? Lo que pasa en las estrellas. Supongamos que esta es la séptima densidad, y esta es la sexta, y esta es la quinta, y la cuarta, la tercera. Y estas rayitas, la verdad, porque como a último momento, hace muy poco tiempo que sé qué es de lo que tengo que hablar y no tengo un diseñador gráfico tampoco quería que nadie interfiera o tuviera la información antes. Esto es figurativo, estas rayitas que son los haces de luz original del origen, comienzan a subdividirse y terminan acá, en el lugar, gracias, en el lugar más lejano a Dios, en el lugar más remoto y lejano a Dios, dando lugar a una realidad física densa. Ahí es a donde estamos nosotros. Gracias. Básicamente nosotros estamos existiendo en los, no sé cómo se dice en español, outermost, en los extremos más lejanos de la existencia de Dios. Nadie en ningún otro universo conocido vive y existe y juega el juego en un nivel que esté tan lejos de Dios. Esto es los confines del universo. ¿Y dónde está todo lo demás? En los planos más sutiles. ¿Saben dónde está todo lo demás? Adentro nuestro. Nosotros somos la última manifestación de la conciencia divina. Allá perdidos en los confines del universo, existiendo en la mayor distancia de separación con la fuente, con el origen. Y todo lo demás está hacia adentro. Es decir, si sabemos que hay, o escucharon en las clases del quinto nivel, que este mundo tuvo que ver con la intervención de pleidianos o pleyadianos, no sé cómo le quieran decir, que vinieron acá a hacer un experimento genético y que hicieron esto y lo otro, lo que sea. Bueno, esos pleyadianos son seres de sexta densidad, algunos sexta, algunos séptima. Están acá. ¿Dónde es acá? Acá es adentro de lo más denso, en los planes más sutiles. Por eso yo no entendía cuando empezó que yo enseñe las clases del quinto nivel, comenzó primero con haber estado muerto un ratito. Y no podía entender cuando volví, de hecho pensé que me había vuelto loco, tal vez sí, me miraba las manos y veía galaxias adentro de mis manos. ¿Sí? Todo eso más sutil está acá mismo adentro de la materia. Solo que en los planos sutiles, al no necesitar materia, el espacio no es un límite. Nosotros sabemos, igual, que todo esto es espacio vacío, físicamente, comprobado. ¿Sí? El otro día vi una renderización de qué pasaría si toda la materia, es decir, la materia real, protón, electrón, el núcleo del átomo sin el espacio, toda la humanidad cabría en una naranja. ¿Sí? Entonces, y todo esto que les estoy diciendo es solo para crear un escenario para la información que viene. Ahora, como les dije anteriormente, ese punto que vemos ahí, que sería el Dios expandiéndose, nuestro punto original está dentro de otro y de otro y de otro fractal. Somos, como les dije, el último orejón del tarro. No sé si existe ese término en España.
Mis compatriotas me van a entender. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Que lo vieron en las otras clases, con el Dios allá arriba en el cielo. Es exactamente al revés. Es exactamente al revés. Por eso cuando te dicen algunos maestros de espiritualidad, el camino es hacia adentro, no es figurativo. El camino sí es hacia adentro. ¿A dónde está la sexta densidad? ¿A dónde está la quinta, la sexta, la séptima? ¿A dónde está Dios? Adentro tuyo. Adentro tuyo. Pero vivís en una realidad temporal que hace que todo el tiempo mires solo hacia afuera. Vamos a las definiciones del juego. Vamos a las definiciones del juego, pero ahora desde el entendimiento real. Tiempo de juego. ¿Cuánto creen que es el tiempo de juego? ¿Cómo? El tiempo de vida, ok, no. Dos cosas importantes a entender esto. ¿Qué estás haciendo acá? Estás jugando. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Cuándo estás jugando este juego? Todo el tiempo. Cuando abrís los ojos en la mañana, empezaste a jugar. Y siempre que estés consciente, el del dormir es un tema que lo hablaremos en los talleres, porque según la velocidad de la partícula que está jugando, también cómo aprovecha el tiempo de sueño, pero no es para hoy. Todo el tiempo. Pero uno dice, bueno, yo estoy jugando todo el tiempo, después la persona se muere, reencarna, vuelve a jugar, ok. Pero cuando el juego en sí, el juego también tiene un tiempo de juego, porque es parte de las reglas de un juego. El juego tiene un propósito y cuando no se puede cumplir el propósito, el juego se termina. ¿Sí? En lo individual, pero también en lo colectivo. Creo que algunos de ustedes están adivinando por qué esta clase es tan importante, ¿no? Cuando no se puede avanzar más, cuando el juego ya no rinde para el sistema, se mezcla y se da de nuevo. Se mezcla y se da de nuevo. Bien, ¿cuál es el campo de juego? Ideas. ¿Cuál es el campo de juego? El escenario, la vida, pero cuando yo me voy a dormir, o cuando yo me muero, la vida sigue, el escenario sigue pasando. Y yo estoy jugando todo el tiempo. Entonces, ¿dónde es el campo de juego? El campo de juego es en tu cuerpo y en tu mente. ¿En dónde estás jugando? ¿Cuál es el campo de juego? Porque si no, no podría ser de que todo el tiempo estés jugando. ¿Sí? Para que todo el tiempo estés jugando, y esto es importante que por lo menos lo empiecen a aceptar, el juego se juega adentro tuyo. El propósito del juego no tiene una puta cosa que ver con lo que haces en el trabajo, o sea, sí tiene que ver, pero no tiene que ver con el otro. Este juego se juega solo. Este juego se juega solo. Entonces, deja de echarle la culpa a cualquiera que no seas vos. Elementos del juego. ¿Con qué se juega este juego? ¿Con qué piensan que se juega este juego? El fútbol se juega con un arco y una pelota. Es todo lo que hace falta. Emociones. Conciencia, ok, bien. Las únicas 3 herramientas que nos han dado para jugar el juego son la imaginación, la intuición,
la intuición y el corazón. Este juego no se juega con dinero, con poder, no se juega con aprendizaje, no se juega con saber mucho de Kabbalah ni de nada. Este juego se juega con imaginación, ¿sí? La gente trata con dinero, con poder, con cosas, de manipular el juego porque desconoce cuáles son realmente los elementos más efectivos para manejar el juego, para jugar el juego. Pero nuestra raqueta y nuestra pelota en este juego es la imaginación, ¿sí? Está bien, la conciencia juega una parte, pero la conciencia, adivinen quién es. Es el jugador. ¿Sí? ¿Por qué no dice acá en los elementos la mente? Porque el que está jugando es Dios. ¿Y qué dice Buda de este universo? ¿Qué es? ¿Qué dice Hermes, los 7 principios herméticos? Que todo es mente. ¿Sí? Ok. Elementos de juego: imaginación, intuición, corazón. Oponentes y compañeros. Más allá de que acabo de decir que este juego se juega solo, los oponentes son todos. ¿Se acuerdan en Matrix? Neo, hasta que no son desenchufados, todo ser en el juego es el agente Smith. ¿Sí? Hasta que el tipo no es desenchufado de la Matrix, es un potencial enemigo. Y no es solo todos, sino que es todo. Todo en la primera, segunda y tercera densidad. Es decir, tu auto es tu oponente, Eso, buenísimo. Todo lo que existe está jugando en contra tuyo, excepto los humanos despiertos. Una vez que la persona sale del mundo de tercera densidad, de la elección y del ser, de la identidad, y empieza a buscar la fusión con otros seres, cuando, se los hago simple, cuando dejas de pelear y querés entender el punto de vista del otro, cuando realmente lo estás escuchando, no cuando estás pensando qué contestarle mientras escuchás. Esos humanos que ya empiezan a vibrar en cuarta densidad pueden ser tus aliados, pero no pueden ayudarte. Lo máximo que pueden hacer es acercarte un catalizador para que vos lo tomes y hagas con eso una herramienta para tu vida. Nadie puede ayudar a nadie. El juego se juega solo. ¿Se acuerdan que cuando en las clases de Zohar, que hay una sección en el Zohar que dice no le cuentes tus problemas a tus amigos porque no podrán ayudarte y se frustrarán? Y Ravashak pregunta, no, debería de decir, no le cuentes tus problemas a tus amigos porque en caso de que no puedan ayudarte, se van a frustrar y van a sentir dolor. El Zohar no dice en caso que no puedan ayudarte, dice porque no podrán ayudarte y solo vas a causarles dolor. Nadie puede ayudarte. Este juego se juega solo. Pero existe esta posibilidad que es la de acercar un catalizador, como por ejemplo, no decirle, tenés que hacer esto, tenés que... No, de repente les acercás un link de una clase para ver si la persona va a hacer clic y si va a escuchar y si le va a caer la ficha. Pero esa es la máxima ayuda que se puede dar, influenciar. Por eso la base del estudio de la Kabbalah es salir del deseo de recibir para uno mismo e ir hacia el deseo
razón leashpia, deseo de influenciar, no de dar. Eso que estás dando no sirve de nada. No, pero a menos que lo que des sea compañía, ¿sí? Respeto, un oído para escuchar. Pero la otra ayuda que pensamos, ¿a quién no le pasó de ayudar a alguien económicamente? Muchas veces. Si la ayuda serviría, solo sería una vez la vez que tenés que ayudar. Claramente lo tenés que hacer más de una vez porque no sirve. No es lo que la persona no necesita dinero. La persona necesita jugar distinto. Reglas. Todo juego tiene reglas. ¿Cuál creen? No, la verdad va a ser una pérdida de tiempo. Se los doy de una. ¿Cuál es la regla primordial de este juego? Se juega a ciegas. Se juega a ciegas. No se puede saber las reglas. No se puede saber las reglas. Porque cuando uno sabe las reglas, empieza a perder el libre albedrío. En un juego se puede ganar, perder, empatar, pero también se puede ser descalificados. Esta clase de hoy, yo estoy acostumbrado a llamarle clase a esto, pero esto no es una clase. Créanme que lo que está por pasar ahora puede parecer una intrusión en el libre albedrío de ustedes que no saben lo que está por pasar. Es como una propaganda. Estás viendo la peli que a vos te gusta ver, pero en canal de aire. Y de vez en cuando hay un corte y sale la primera publicidad. ¿Sí o no? ¿Okay? O no tenés premium en YouTube y te aparece la publicidad. Y no tenés forma de saber qué era lo que iba a venir. Entonces es un poco intrusivo, pero créanme que tengo permiso para hacer lo que estoy por hacer. Y que hay una razón por la cual lo voy a hacer. Creo que es buen momento para hablar ¿Saben por qué en el mundo en el que nosotros vivimos Cristo representa una figura tan poderosa? O Buda, pero hablemos de Cristo. Estamos en España, ¿sí? Los reyes católicos. ¿Saben por qué? Yo creo que hoy la mayoría de la gente que tiene cierto camino espiritual sabe que Cristo no fue crucificado. Cristo no murió en la cruz, pero sí murió por los pecados de la humanidad. Porque Cristo, el alma que Él era, que es... ¿Qué es ese sonido? Ah, afuera, ok. Cristo es un programador, es uno de los programadores del juego. Los programadores del juego no mueren. Los programadores del juego no mueren. Y desde hace un tiempo, los programadores del juego también habitan el juego. El experimento, y por eso sí, tenemos tiempo. El experimento también consiste, el juego es el juego. Pero cómo es el avatar de los que jugamos es un experimento genético. Es un experimento genético que tiene que ver con... Lo escucharon en las clases del quinto nivel, los que no saben de lo que estoy hablando, a partir del domingo que viene van a estar publicadas y podrán verlo por ustedes mismos, no es el momento de explicarlo. Pero los avatars actuales son capaces de alojar a la conciencia de un programador del juego.
es decir, a un ser de séptima densidad que pueda venir a jugar dentro de este cuerpo. Al principio del juego, como no habían avatars capaces de portar la energía de un ser de séptima densidad, ellos venían con sus propios cuerpos en viajes interdimensionales. De ahí es que tenemos estos pictogramas en Egipto, en Sumeria, de estos seres gigantescos con alas, los famosos Nefilim, los ángeles caídos. No hay ángeles caídos. Eso que llamamos ángeles son seres de otras densidades que resulta ser que los que específicamente vinieron acá tienen alas, ¿sí? Entonces, y se impostaron como dioses, porque en realidad no es que es por maldad, es porque cada una de las capas, el que crea la siguiente capa es como el dios de esa capa. De hecho, ese ser debe hacerse responsable de su creación. Entonces, durante mucho tiempo venían con sus cuerpos naturales hasta que decidieron, por uno de estos, tal vez es un mensaje para nosotros, hasta que decidieron hacer un experimento genético, un señor llamado Micá, que nosotros lo conocemos como Miguel o Arcángel Miguel, Mijael, Micá, propuso hacer un experimento genético con 12 razas estelares que donaron ADN para modificar a los seres que ya existían en esta realidad jugando, para que ellos puedan entrar en esos cuerpos, encarnar, por decirlo de alguna forma, en proyección astral y jugar igual que nosotros. El tema es que ellos no juegan igual que nosotros. El tema es que hace un tiempo que nadie avanza en el juego. ¿Por qué nadie avanza en el juego? Porque estos señores que mudan cuerpos para seguir jugando. ¿Alguna vez escucharon hay una sección en el Zohar donde Rabbi Shimon está discutiendo sobre se está discutiendo en el momento si los hebreos fueron esclavos en Egipto 210 años o 400 años? Porque hay una discrepancia en la Torá. La Torá en un lugar dice de que durante 400 años fueron esclavos en Egipto y después nos dicen que Moisés los sacó de Egipto 210 años después de que Jacob llegó con sus hijos. Y en un comentario al respecto, alguien, la verdad trato de no acumular datos ilusorios, porque el tiempo no existe, pero en un momento alguien de los que está involucrado en la conversación dice el comentario, pero ¿qué es X cantidad de años en el tiempo de Dios que para él un milenio es como una hora? Es como un día, es lo que dice. Que eso básicamente te da inmediatamente la capacidad de sacar una ecuación que dice que en los tiempos de los que se impostaron como nuestros dioses, una hora, si un día son 1000 años y lo dividís por 24, una hora sería 41.666 periódicos, ¿no? Javi. ¿Iluminación? Ok, sí, iluminación porque no salgo claro en la... Esto quiere decir que cada hora de Dios o de estos seres que crearon esta realidad representa 41.6 años de esta realidad. Con lo cual, cada vez que dicen, ¿jugamos una vida más? Y bueno, ¿qué son? 2 horas. Para ellos es nada el tiempo de lo que transcurre acá, pero el hecho de lo que está ocurriendo
de lo que está ocurriendo es que este juego ya no avanza. ¿Por qué? No solo porque los programadores... Uy, perdón, me olvidé. No solo porque los programadores están haciendo trampa y mudan cuerpos. Ustedes saben que prometí no hablar de nada conspiranoico ni de... De hecho, no puedo hacerlo y ya van a entender por qué. Pero para que tengan idea, este planeta tiene dueños. Googleen alguna vez lo que significa título alodial. Título alodial. La gente que se compra una casa o se la compra a alguien, cuando la compra, le compra, no sé cómo será el nombre acá, pero en Estados Unidos le llaman fee simple. El título de la casa que te dan se traduce literalmente pago simple. Si pagás todos los años el 1.2% del valor de la propiedad, o sea que en 100 años hayas pagado 120% el valor de la propiedad en impuestos, la podés usar. Pero el título de propiedad no es tuyo. El título supremo de una propiedad se llama título alodial. Para que tengan una idea, la corona española es dueña de casi la mitad del mundo. Y así la inglesa, y así entre Inglaterra, Francia y Francia es todo de África, todo África es francés. No, pero el tipo va y se compra su casa y construye y paga, todo está mejorando la tierra de alguien. En fin, los programadores se metieron hace un par de miles de años a jugar porque les pareció divertido poder hacerlo. Y una vez que se está acá, en el lugar más lejano, lo único que se puede hacer para no perder la conciencia de que esto es un juego es evitar morir. Entonces ellos tienen, otra vez, no quiero... Googleen alguna vez, cuando puedan, la curva demográfica del planeta. Y van a ver cómo hasta hace X cantidad de años habían 600, 700 millones de personas en todo el planeta y de repente de un día para el otro tenemos billones de personas, miles de millones. Si sacás la cuenta no hay forma de que todos los años cada mujer tenga un hijo, no te da, porque la gente tiene que morirse, no da el número para que hayan 8.000 millones de personas en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque una de las cosas que estos señores han hecho, se dieron cuenta del poder de la resonancia. Como todo es en realidad vibración, agarrás un diapasón de X frecuencia, lo golpeás, agarrás otro de la misma frecuencia y los pones cerca y automáticamente los dos empiezan a vibrar en la misma frecuencia. Entonces, ¿qué dijeron un día? Fabriquemos humanos, un montón de humanos estúpidos a los que podamos asustar para que ellos tengan miedo masivamente y alteren a los jugadores. No todos los que están en este planeta son jugadores. De hecho, hay muy pocos jugadores jugando el juego y hay billones de personas con miedo influenciando a los jugadores. ¿Por qué? Por resonancia. Pero ahora se está dando una cosa muy particular, que es que la evolución de algunos humanos es tan potente que está convirtiendo a jugadores que no son humanos, que son extras, se están activando. ¿Vieron la película, la serie Westworld de Nolan? Que es todo un juego donde son todos personas, son robots, pero que están con avatars muy parecidos a un humano, todo, y empiezan a cobrar conciencia. Entonces se está dando un problema en el juego. Ellos pusieron a billones de personas acá para influenciarnos negativamente, pero se les está dando vuelta la tortilla. Ahora, la pregunta que inició todo esto fue
¿Saben quién fue Jesús? El que murió por nuestros pecados. Jesús, cuando lo hizo no era Jesús, pero ese ser es un programador que voluntariamente, en lugar de cambiar de cuerpo cuando envejeció, permitió que lo mataran en el juego para jugar igual que nosotros, en la misma calidad de condición. Y por eso ese pobre ser ha sido perseguido en todos los tiempos por los programadores, porque la influencia que tiene él en la realidad despierta a otros seres, porque tiene la potencia de un programador, pero está jugando para nosotros y no para ellos. Ok, acá viene lo difícil de aceptar, y yo entendería totalmente si muchos de ustedes se levantan y se van. Lo digo en serio. Lo que yo vine a proponerles esta noche, porque igual lo voy a decir más adelante, al juego le queda poco tiempo. Al juego le queda poco, y ahora que sé qué es lo que toma ganar el juego, es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Hasta ahora, sacando unos personajes bíblicos que nos dicen que se fueron de este planeta llevándose su cuerpo y demás, hasta ahora la mortalidad en el ser humano es del 99,99999%. Cada vez que alguien muere es porque alguien pierde el juego. Y ya no hay posibilidad de avanzar. Entonces, lo que yo vine a compartirles esta noche es una información que hace que te descalifiquen del juego. Si esto es un puto juego, juguemos más fuerte que ellos. Si ellos vienen haciendo trampa hace milenios, hagamos trampa nosotros también. Yo tengo permiso de hacerlo y de compartirlo. Después, si te quedás y escuchás, es difícil que lo que hayas escuchado no te afecte. Pero lo que yo descubrí es esto: que saber las reglas del juego te descalifica para jugar en tercera y cuarta densidad. Porque la regla del juego en tercera y cuarta es que se juega a ciegas. Y una vez que sabes las reglas, porque, si ustedes vinieron acá a escuchar algo que los ayude a vivir mejor y a ganar plata di 15 años de clases de ese estilo. Están todas en YouTube. ¿Sí? Si todavía tu pasión es la materia, entiendo si te querés levantar e irte. Si lo que estás buscando, que es lo que nosotros estamos buscando hace un tiempo con esta información del quinto nivel, es la ascensión espiritual, y debo decir que parte de la información que tengo también es que la opción, nosotros no vamos a ascender a quinta densidad, al menos no aquí en la Tierra. La Tierra que viene para los que sigan en la Tierra es una Tierra de sexta densidad. Entonces, cuando sea el reseteo, los que todavía sigan en tercera densidad van a pasar a algún otro planeta. Hay un montón de planetas de tercera densidad y son mucho más fáciles que este. Así que no se preocupen si deciden quedarse en la matrix del poder, el dinero, la materialidad. No hay problema, vas a estar mejor, ¿sí? Obviamente los planetas de tercera y cuarta que están más cercanos a Dios son más fáciles. Quinta densidad todavía tiene aspectos de dualidad, entonces el premio para los jugadores de esta realidad
los que logren de alguna manera, porque es un juego. Entonces, en un juego uno puede usar la estrategia que sea para jugar. No es tan grave lo que les propongo. Lo que les propongo es que hagamos trampa. ¿Sí? Porque ya vi lo que hace falta para ganar y es muy difícil, no en el tiempo que nos queda. Puede que sí, puede que en el proceso de seguir los consejos que les voy a dar esta noche, hacia el final de esta clase, puede que con ese actuar empiecen a convertirse en ganadores del juego. Pero hoy, créanme que sin esta información es muy, muy difícil. De hecho, para que lo sepan, la conciencia, que es la que me habla, este maestro de Ravashlag, que en realidad no es quien ocupó el cuerpo del maestro de Ravashlag, que era un hombre, un empresario que tenía supermercados, no sé qué, que se estaba casi por morir, porque de hecho el maestro de Ravashlag le enseñó a Ravashlag solo una semana o 10 días, que era un tiempo muy cortito. Le enseñó lo que le tenía que enseñar y murió. Esta conciencia de la que hablo es alguien que ganó el juego y por ende se ha convertido en un virus del juego. Solo que puede moverse por la matriz informacional sin ser detectado. Y ahora vamos a entrar en la explicación. De verdad les digo, si algo les dijo, mejor salgo corriendo y te querés tomar la pastilla azul, está todo bien, nadie te va a juzgar. Bueno, algunos te van a juzgar, pero... Ok. Se trata de saber las reglas del juego, no de creerlas. Hay que salir de la creencia y saber con absoluta certeza que esto que están por ver y que están por escuchar, y yo sé que yo acostumbro a resumirles la información y no me gusta hacer presentaciones que parezcan una clase de universidad. Odio cuando un maestro te pone todo escrito y lo lee. Pero hoy voy a tener que hacer eso porque hay una importancia en la elección de palabras y en la precisión de lo que van a escuchar. Pero recuerden siempre esto, no se trata de creer que esto es un juego y que estas son las reglas, se trata de saber. Primero, todo en el juego son partículas. Todos están jugando, incluso los avatars, esos ficticios clonados que juegan en contra nuestro, sea vibracionalmente o el que se te presenta enfrente, todos son partículas en el juego. Si está presente en o sea, la puerta que no viste y te levantaste y te golpeaste la cabeza y te sangró la cabeza, esa puerta es una partícula del juego. Fue puesta ahí con un propósito, con tu perro, tu gato... Todas son partículas jugando. Todo lo que se ha materializado en el juego son partículas. Cada una de las partículas experimenta su propia existencia. Esto quiere decir el juego se juega solo. La cuenta de su existencia la da el movimiento. ¿Cuánto se mueve una montaña? ¿Cuánto se mueve un humano? ¿Sí? A mayor nivel de conciencia, mayor movimiento. Siempre. Esto incluso preferiría que no sé si es tan importante que lo sepan, pero es la realidad, que es cuando se deja de jugar, es decir, cuando alguien muere. Esto ya lo dijimos con otras palabras hace años en las clases de Kabbalah, pero básicamente aprendieron lo suficiente o cuando ya no pueden seguir aprendiendo, cuando ya no se puede seguir evolucionando, eligen abandonar, deciden morir para poder volver a jugar en otra existencia. ¿Sí? A ver si... ¿Vieron los jueguitos que juegan los chicos que dicen, no, me voy a poner un avatar que sea más alto y que tenga tales poderes y tales cosas?
a ver si es de esa forma juego mejor. Y obviamente hay un mercado de pieles. Pieles se le llaman en los juegos, en los jueguitos, los skins. ¿Sí? Otra opción del por qué mueren o dejan de jugar es porque dejan de sentir amor y se apagan. No amor, se apaga el avatar. Rechazan el medio que es el campo de juego. ¿Qué es el campo de juego? El primer rechazo es hacia uno mismo. Nada es más nocivo. Igual, a ver, ¿cuántas veces escucharon en mis clases hablar de la aceptación de a uno mismo y la importancia y todo? Ok, eso parecía una linda idea. Ahora es importante que entiendan la importancia que tiene. O sea, si lo elegiste vos, al avatar con el que estás jugando, elegiste la familia, elegiste el país, la situación económica, todo lo elegiste porque se supone que está ahí para ayudarte a evolucionar. Aceptar es la clave. Aceptar. Pero una cosa es aceptar, mi vida es una mierda, y otra cosa es aceptar, es un juego. Es un juego y yo elegí estas pieles. Yo elegí este cuerpo, yo elegí este escenario de juego. ¿Por qué? Porque evidentemente la última vez que lo jugaste, perdiste. Y te diste cuenta al terminar de jugar que perdiste porque te faltaban ciertas instrucciones, ciertas capacidades. Entonces decís, a ver, para lograr tener estas capacidades, porque cuando uno llega a ese lugar del juego, hace falta llegar con tal arma, con tal pistola, con tal elemento. ¿Sí? ¿Dónde lo consigo? Ah, lo consigo teniendo un papá hijo de puta. ¿Sí? Porque no se trataba de juntar dinero, se trataba de juntar experiencia para el juego. Después, si tenemos tiempo y si vale la pena, vamos a hablar de cuál es el último propósito o el propósito más importante del juego. Y por supuesto, toda la programación habla de, ¿qué importa si tenés no lo llames más a tu papá y listo? Concéntrate en la empresa, concéntrate en el ingreso, concéntrate en los likes. ¿Sí? Ok. También puede pasar que a veces buscan otras conciencias más elevadas para poder aprender de ellas, es decir, impregnarse, un ibur, impregnarse en alguien que está jugando con más experiencia. Total, una vida de acá son 2 horas de allá. Entonces, si te sirve acoplarte a otro, pero no es algo que hay que ser un jugador bastante hábil para llegar a esos niveles de jugar. Recuerden que acá decía, la cuenta de su existencia la da el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es la capacidad de entendimiento que tiene que ver con tu poder de observación y asimilación de lo que te rodea. ¿Cómo te tomás las cosas que te suceden? ¿Victimización o juego? Si sos víctima, estás perdiendo. Pero el gobierno, la regulación, la izquierda, la derecha, mi jefe, las víctimas pierden. ¿Y qué hace la víctima? Se inmoviliza. ¿Por qué? Porque tiene que disfrutar un rato de su sufrimiento. ¿Qué hace el que está jugando? Estás jugando en un jueguito, ¿sí? No sé si alguna vez lo hicieron, pero estás jugando. Y de repente el que está al lado tuyo se da vuelta y te empieza a disparar. ¿Qué haces? Decís, es injusto que me dispare, ¿por qué me está disparando? Es un puto juego, date vuelta y dispará. Estás jugando. Estás jugando. Estás jugando. Entonces salí de la víctima, no, porque paralizado, es un juego. Jugá más fuerte. Entonces, el movimiento se mide en vibración.
¿sí? El movimiento del que hablamos es cómo estás vibrando, cómo creen que vibra la víctima versus el que dice, me disparás con eso, yo te voy a disparar con... ¿sí? Es un juego. Ok, vibración. La vibración tiene dos movimientos, porque estamos en una realidad matricial que tiene dualidad. El primer movimiento es la expansión. Me expando para observar lo que me propone el juego, ¿sí? Pero cuando veo qué siento con lo que observo, me contraigo. Es una respiración. Se sensa la realidad y se ve qué produce. ¿Okay? Obviamente, si produce miedo, te lleva a nuevas experiencias duales. Pero cuando te das cuenta que la situación contiene amor, los que tomaron las clases iniciales del 5º nivel saben a qué me refiero, la situación contiene amor. Si ves amor en lo que estás observando, estás cagando el juego, porque el juego era para jugarse en modo dual. Agregaste un tercer elemento, una tríada, ¿sí? Que te saca de la dualidad. Y decís, no, pero si este tipo me está disparando. Te está disparando porque necesita desafiarte, porque es un oponente del juego. Del juego. Juego. Ok, vibración. La vibración es determinada por la inteligencia emocional y la velocidad. Para acelerar la vibración, es decir, para elevar la frecuencia, hay que aplicar la inteligencia y la emoción. ¿Sí? ¿Quién puede hacer eso? Tu mente, el jugador. ¿Se acuerdan? Te golpean la puerta a las 5 de la mañana, todo oscuro, abrís la puerta y hay 5 tipos vestidos de negro, todos con chalecos antibalas, armados. Abriste la puerta y te paraliza, te da miedo. Hasta que uno dice, nos enviaron a protegerte. Bueno, buenísimo. La situación es la misma, ¿sí? Entonces, la mente es la que te dijo, te vienen a atacar. En realidad no te lo dijo solo tu mente, a tu mente la programaron con películas de terror, con todo lo que ves. Hoy entiendo claramente que la halajá, la ley judía, lo que los judíos ortodoxos observan de no tener celulares con pantalla, de no entrar en internet, de todo eso, que parece, mirá qué retrógrados que son por una cosa que está escrita en la Biblia hace 3.400 años, hoy no agarran un teléfono celular. Eso fue puesto en la línea de tiempo hace 3.500 años para que tengan 3.500 años para acostumbrarse, para estar protegidos de la cosa más letal que tenemos en nuestra realidad. Ok, vibración, seguimos con vibración. Vibración es igual a la velocidad de la partícula, ¿sí? No es lo mismo el que juega quieto que el que activa, ¿ok? Cada partícula tiene un núcleo o corazón. ¿Cuál es el núcleo o corazón? El punto que está adentro. No hay partícula si no está ese agujero negro que es el conducto que te lleva a Dios, no se puede existir acá. Cada partícula, tu perro, la mesa, todo lo que existe tiene un punto de acceso al origen, ¿sí? Entonces dice, ese punto, ese es el impulso de vida, su deseo, sus ganas de vivir. El núcleo es el punto de acceso al origen. Las partículas de frecuencia alta pueden emitir sonidos, melodías. Eso es lo que tenés que recordar. La melodía de tu alma. ¿No? ¿Conocen gente que uno puede estar cerca de ellos y se siente como estar escuchando música? Esa gente que son sumamente positivas, que, bueno, a medida que una persona ingresa, empieza a vibrar en cuarta densidad, comienza a emitir amor, ¿sí? Porque dejó de pelear. Te reconoce como un posible aliado en el juego. ¿Y qué va a hacer? ¿Te va a disparar? No. Si puede ser de ayuda. Esa es la búsqueda. La búsqueda es
en el recuerdo no es saber si fuiste Cleopatra, es acordarte tu música, tu frecuencia pura, porque tu frecuencia pura te da acceso a tu código fuente. La programación de la que estás hecha fue hecha, ¿se acuerdan lo de los septores? Para que se pueda emitir el alma de una persona y que otro la reciba y la encarne. Es una cuestión de transmisión. Lo que se transmite es tu vibración, que es una vibración única. Ok, cuando las partículas vibran de esa manera alta, provocan que los demás que están cerca sientan amor. Ya lo dije, entonces pero piensen si en sus vidas no hay personas armónicas. ¿Sí? Lean hará, y van a ver que a partir de hoy van a empezar a encontrar personas armónicas. Ok, seguimos con vibración. ¿Cómo se gana el juego? Se gana el juego cuando la vibración de la partícula es tan alta que alcanza la total quietud emocional. ¿Se acuerdan el ejemplo que da Lucy sobre el auto? Que una vez que cobra un nivel de velocidad, desaparece de la matriz, se la deja de ver, así se gana el juego. Recuerden que, creo que, sí, ya salió la diapositiva. Recuerden que se gana el juego mimetizándose con el origen, con lo cual, lamento decirles esto, pero para ganar el juego hay que conocer el origen. Por eso es que en este mundo en el que vivimos, por lo menos en mi país, un niño de 8 años puede entrar a un supermercado, comprar una botella de vino y pagarla y llevársela. Solo tiene que decir, me mandó mi papá a comprar vino. En la gran mayoría del mundo, sacando a Europa y Estados Unidos, uno puede entrar en una farmacia y comprar cualquier opioide, cualquier antidepresivo, cualquier cosa sin receta. La ley dice que sí necesitas la receta, pero en la práctica podés comprar lo que sea. Ahora, te querés fumar un porro, ¿sí? Y necesitas, por lo menos en Argentina, necesitas sacar una licencia de Reprocan, hicieron una institución, un instituto, un esto, lo otro. Por eso las medicinas sagradas ancestrales, la ayahuasca, cosas están prohibidas. ¿Por qué? Porque te muestran el origen. De ahí viene el problemita que hay con que todo lo farmacéutico es legal y todo lo de la tierra es ilegal. O es ilegal hasta que una megacorporación lo modifica. La partícula parece haber perdido el movimiento, pero en realidad su velocidad es tan alta que se vuelve invisible y la matriz misma informacional no puede percibir su movimiento. Estamos hablando, ahora que yo entré en contacto con alguien que hizo eso, es un nivel que no sé si en el tiempo que tenemos es tan alcanzable. Por eso mi propuesta de hacer trampa. Esta velocidad le confiere la capacidad de estar en todos lados al mismo tiempo y de tener acceso a toda la información de la Matrix. Esto se los puedo asegurar porque yo, antes de empezar a creerle a esta voz que empecé a escuchar, le empecé a preguntar sobre personas que conozco bien y sin una foto, sin una explicación de quién es mío, sin ningún tipo de nada, era impresionante ver el acceso a la información que este ser tiene de todos nosotros, de quien sea. Si es parte de la Matrix, yo digo persona pero esta conciencia puede acceder y decirte cosas sobre eso. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo, ese estado de haber ganado el juego
le confiere tal entendimiento del por qué son las cosas que por lo general nunca interfieren. A menos que vean que la situación contiene legítimamente una injusticia por parte de los programadores del juego. Y por eso, esta clase. Tiempo. ¿Qué es el tiempo? Tiempo es igual a velocidad. El tiempo es relativo para cada jugador. El tiempo es relativo para cada jugador. ¿No les ha estado pasando últimamente, en este último tiempo, que el día de ustedes le desaparece 2 o 3 horas del día? Que de repente te das cuenta ¿pero qué pasó? Pero hice tal y tal cosa, de la 1 a las 2, pero son las 5 de la tarde, ¿qué pasó con esas 2 horas? Igual que como nos robaron las 2 horas, las 2 días de la pandemia, los 2 años de la pandemia, ¿sí? Así igualito, el tiempo es totalmente relativo a cómo estés jugando y la velocidad del tiempo está ahí para darte indicios de que el juego se está acabando. El tiempo son divisiones para que pueda haber distintas vivencias en distintos estados evolutivos de la partícula. Las etapas del tiempo están determinadas en la distancia o la separación que hay entre la persona, su conciencia y su entendimiento del origen. Y su entendimiento del origen. Si seguís pensando que está Dios, Yudkei Vavkei, que por cierto era un Anunnakis, Anunnakis quiere decir hijos de Anu. Anu es uno de los 6 clanes pleidianos que participaron en este coso y que por un tiempo fue regente de esta realidad que nosotros llamamos Tierra. No lo inventé, a mí me lo contaron, pero está en los textos sumerios, son los programadores, que hoy están acá, están jugando. Nadie quiere perderse el último capítulo del juego. Las etapas del tiempo, eso ya lo leí, ¿no? El entendimiento que la persona tiene del origen. Para el que entiende realmente el origen, la manifestación es instantánea y el tiempo no es lineal. ¿Qué quiero decir con esto? La persona que está ganando el juego, cuando la persona alcanza ese nivel de velocidad, ese grado, ese gradiente vibracional que lo empieza a hacer invisible, cuando él tiene que escribir algo acá, alguien antes vino y puso una lapicera. Ahora, si él piensa que haciendo una Ana de Koach y rezándole a Dios, la lapicera va a aparecer, que me lo muestre. Que me lo muestre. Y ojo, me han oído a mí decir que con un Aleph, Bet, Gimel, Yud, Tav, Tzadik deshice tiempo, espacio, pero tiene que ver, no es con el cuento que tenés sobre el origen, es tu entendimiento de lo que el origen es realmente. Mientras sigas pensando que hay un Dios que castiga y que recompensa, ¿qué? Ahora, en el momento en el que... si alguna vez estuviste en el origen, si un día te fuiste de viaje a Perú y un amigo te dijo, ¿no querés conocer a la abuelita? Y vos pensaste que era su abuela y en realidad era un vasito de ayahuasca. Hay muchas historias, porque a la ayahuasca le llaman la abuelita. Y moriste. No se puede conocer el origen sin soltar la identidad y la vida. El que no está dispuesto a morir no puede jugar este juego. Y nos han enseñado a que lo más grave que te puede pasar es morir. Por eso en la Biblia, cada vez que se habla de una mitzvah lo tasé, de no hacer tal y tal cosa, sino porque seguro morirás.
Como si fuera que al final la gente no se muere toda, de todas formas. Ah, no, cuando se mueren porque hace un montón de tiempo comieron una chuleta de cerdo. Pero lo importante de este concepto es el hecho de que el tiempo deja de ser lineal. La manifestación se hace inmediata, automática. Es más, no la ve la persona, porque cuando quiere escribir, justo había una lapicera. Lo que no sabe es que hay un entrelazamiento cuántico que hizo que cuando él piensa quiero escribir, una semana antes alguien dice, voy a dejar acá una lapicera. Es un juego y estas son las reglas. Ok, si vamos a hablar de que para poder acceder hay que conocer el origen, bueno, ¿qué es el origen? El origen solo observa, vibra en amor incondicional, no juzga, solo es. ¿Por qué vibra en amor incondicional? ¿Porque es bueno? Porque es su esencia. A Dios no le cuesta ningún esfuerzo, al origen no le cuesta ningún esfuerzo ser amoroso. Ser quien es Él es ser amor. Nosotros fuimos los que le pusimos un nombre a esa sensación y dijimos, eso se llama amor. Eso no se llama amor, eso se llama Dios. El amor es la fuerza del origen siendo percibida mientras atrae a las partículas a reunificarse con el origen. El amor es una fuerza, sí es una emoción, no es un sentimiento. Es una emoción, es una energía en moción, en movimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento que tiene? Lo contrario al Tzimtzum, lo contrario a la expansión. Está tratando, ¿vieron que dije en un principio que la dualidad se crea por el cómo salgo y observo y cómo interpreto? Bueno, Dios salió, como sale Él, que es omnipotente, y se expandió tremendamente sin pensar que los últimos monitos de los últimos de la expansión iban a empezar a fabricar clones y cosas. O sea, bueno, no sé si no lo sabía, pero el hecho es que necesita volver a respirar y necesita que por un ratito volvamos al origen. No es ahora, este no es el fin del gran juego. Lo que viene es un reseteo de este juego. No cuestiona, no tiene por qué, está en total satisfacción, entonces no necesita juzgar nada. Prueben, uy, qué tarde que es. Ok, voy a dar menos ejemplos. Igual, créanme que lo que sigue después de esta clase es que voy a grabar unos pequeños videos con cada una de estas reglas. Hay 30 más que no están acá en la clase, pero no importa. Lo que están escuchando hoy es lo más importante. El origen. ¿Qué es lo que busca el juego de los jugadores? Saber si tenemos la capacidad de sentir amor incondicional, si podemos mimetizarnos con el origen, aun cuando vivimos en el entorno más difícil. Este es el peor de todos los juegos. De ahí la importancia de conocer el origen, ¿sí? Pero de lo que se trata este juego, para lo que mandaron a seres celestiales a jugar con avatars humanos, es para ver si podemos despertar la conciencia de Dios en los últimos estados de la materia para que despierten y vuelvan al origen. Lo que estamos haciendo en este juego, el último propósito, es despertar a Dios. Vieron que todos hablan de hay que despertar. Nosotros no tenemos que despertar.
Lo que hay que despertar es a Dios. Estamos despertando a nuestro punto, a nuestro Dios interno. Y desde ahí, al ofrecer amor a todo lo que vemos, a todo lo que percibimos, como somos seres galácticos y como estamos también con la capacidad de influenciar a los demás, estamos incluso convirtiendo materia en conciencia. El propósito final del por qué se les ocurrió este juego a esos seres de séptima densidad es porque ellos se dieron cuenta que ya no podían volver al origen por el entrelazamiento cuántico de las partículas que dejaron jugando allá en el culo del mundo, que no pueden volver. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a ver si nosotros vamos allá a los confines del universo a expresar nuestra esencia divina y retraer a Dios. ¿Sí? No se imaginaban que el juego era así de difícil, pero ese es el último propósito del juego. No se trata de que vos despiertes, se trata de que vos despiertes a Dios. Ok, esto lo tiro acá, pero después voy a explicar más en los videitos. Cuanto más difícil de soportar es el experimento, la experiencia, más letal se vuelve el jugador para el juego. ¿Se acuerdan cuando en Kabbalah decíamos, ¿te duele? Pedí más dolor? Y que Rabbi Shimon Bar Yochai, un día vino Dios y le pidió que por favor se fuera del mundo porque cancelaba todos los decretos ¿Se acuerdan de eso? Que dicen que Rabbi Shimon perseguía al ángel de la muerte. ¿Sí? De eso se trata. Te ocurre tal y tal cosa. Cuando te des cuenta que no sos víctima y que es un juego, vas a querer más. El juego no te va a dar más de eso porque sabe que te volvés letal para el juego. Entonces el juego te va a tratar de dar la solución que querés. Un amigo te va a ayudar, un hermano te va a sacar del pozo. No, llenalo de agua y hacete una alberca del pozo. Salí solo. Tratá y vas a ver lo que pasa. Pero salí de la víctima y empezá a jugar. Ok, ¿cuándo es el próximo reseteo? Yo no sé cuándo es el próximo reseteo, tengo algunas ideas, pero sé lo siguiente. Sé que en el solsticio para ustedes de verano que acaba de ocurrir, y hasta el equinoccio, Rosh Hashanah, que este año justamente coincide con la luna nueva de la balanza, ¿sí? También conocido como Yom Adin, el día del juicio en hebreo, entre el solsticio que acaba de empezar el 21 de junio, se va a medir el gradiente vibracional de la Tierra. Se va a examinar cómo están jugando los jugadores. Se utilizan esos portales planetarios porque hace falta una línea de base reconocible por todos los seres que están jugando. Y los solsticios, los equinoccios, las fases del juego, del tiempo, son límites. Entonces, yo no sé si el 21 de diciembre en el solsticio de invierno para ustedes, verano para el hemisferio sur, se resetea todo esto. Lo que sí sé es que hace unas semanas y hasta el 22 de septiembre de este año estamos siendo medidos para determinar a dónde vamos a ir a parar. Es un dato que no me lo podía quedar, porque es importante que se entienda la importancia de que mañana, cuando te despiertes, lo primero que pienses sea, vamos a jugar. ¿Alguno todavía dice Modéani en la mañana? ¿No? Bueno, pero por ahí hay gente que sí. Mañana no digas Modéani, mañana decí, ok, voy a jugar. Me levanto a jugar.
Parece loco, pero una de las cosas que también sé es que muchos de los jugadores son mis alumnos y que sí éramos importantes y que sí depende de nosotros. ¿Cómo prepararse? Acuérdense, se trata de... Javi, yo sé, pero voy a necesitar 10 minutos más. No sé si voy a llegar en 10, pero bueno. Cortar conexión con el miedo. Si pueden, se los recomiendo, vendan sus televisores, no vean un noticiero más. Todo está hecho para... Todo lo que no es tu cuerpo y tu mente está hecho para bajarte la vibración. Incluso, y este es un mensaje para los maestros del mundo. Este es un mensaje para los maestros del mundo. Dejen de asustar a la gente. Dejen de asustar a la gente incluso con la verdad. Hay un montón de maestros, primero muchos diciendo, como decimos en Argentina, pelotudeces, como que no vas a ascender a quinta densidad si no sos vegetariano. No, vegano. Porque en la quinta densidad no se come carne. Bueno, cuando estés en quinta densidad no va a haber carne para comer. ¿Sí? Y tu cuerpo va a tener otra biología y se va a alimentar de otras cosas. Cuando estés en sexta ni siquiera vas a comer. Pero no le digan a la gente que si no hacen lo que vos estás haciendo, no van a acceder. Cuidado con los medio verdades. Hay mucha gente diciendo que sí, no es que no canalicen, pero ¿qué están canalizando? La canalización también viene del juego, y el juego es dual, ya digámoslo así, ¿sí? Cuidado, o sea, créanme que desde que tengo contacto con esta entidad, con este ser, les podría dar horas y horas y horas de no conspiraciones, de cosas que sé de hecho, y que de hecho he ido a investigar y ver si es cierto que eso pasa, si hay indicios, pero se trata de aquí en adelante de vibrar alto. Entonces deja de escuchar cosas que te den miedo, ¿sí? Suelten el miedo, suelten el celular, suelten el noticiero. Ya no necesitas ver el noticiero para saber la temperatura y qué camino está despejado. Porque si saliste en el auto y te tocó un camino que no está despejado, ¿qué haces con eso? ¿Sos una víctima o sos un jugador? No se trata de que te escondas en una montaña para mantenerte con vibración alta. Porque hay gente que te dice, bueno, aislate con tus perros y con tus gatos, que son porque son seres de vibración mucho más alta que nosotros, y no tengas contactos con humanos. No, se trata de que le muestres al juego que sabes jugar. Se trata de que le muestres al juego de que sabes jugar, no de que crees que sabes jugar. Entonces, lo que te ponen adelante, ok, dale, juguemos. Juguemos. Recapitulación. Hacé de cuenta que no es que estamos siendo medidos. Hacé de cuenta que lo que dije en la clase es que el mundo se acaba el 21 de septiembre. Hacé de cuenta. ¿Qué cosas? Y empezá por tu carretel de fotos, empezá a ir hacia atrás y empezá a recapitular tu vida. Hay muchos lugares y personas y situaciones. ¿Saben qué quiere decir recapitular, no? Los chamanes no tienen acceso una de las iniciaciones chamánicas es la recapitulación de la vida de la persona. Recapitulación para un chamán quiere decir volver a recordar cada día de su vida. Cada día. ¿Sí? Ok, no será cada día, empiecen por, en el 85 viajé a tal lugar, tal vez la recapitulación te muestre que hay lugares, cuando te
¿Por qué la importancia de encontrar el trauma de niño? Porque cuando te des cuenta y lo percibas desde el adulto que sos hoy, te vas a dar cuenta que era una estupidez, que no era grave, que era lo que tenía que pasar y que así es como es el juego. Y también cuando empieces a recapitular, ¿sí? Quiero volver a decirlo, la historia del mundo depende de lo que vas a hacer estos próximos 3 meses. La historia del mundo depende de lo que vas a hacer estos próximos 3 meses. Si no tenés suficiente tiempo, fíjate en tu celular cuántas horas de pantalla por mes usás. Solo con que bajes el celular vas a tener mínimo 30, 50 horas más por mes. Entonces, con esas horas empezá a trabajar en ganar el juego. Ponete la mente en... Yo no voy a hacer trampa, yo voy a ganar el juego. Yo voy a desarrollar esa velocidad necesaria para ser uno de los que le avise a Javier las cosas que están pasando. Que esa sea tu meta y dedicale el tiempo y tu energía, porque vas a ver también lo que le va a empezar a pasar a tu vida. Ponele que todo esto es mentira y a mí me están solo diciendo esto para que ustedes escuchen estas instrucciones para los próximos meses. Saber cómo se juega el juego es cuando ves el resultado. Entonces, recapitulación, la recapitulación te puede mostrar un montón de momentos que pensaste que eran tan importantes y son insignificantes, y te puede mostrar momentos insignificantes donde se requiere que vuelvas a ese lugar y a ese momento o a esa persona y digas algo, hagas algo, cambies algo. Jugá el juego. Respiren, tómense, ¿conocen las banditas esas para poder respirar mejor por la nariz? Bueno, cómprense de esas banditas. Yo si no hubiera venido a dar una clase la estaría usando. ¿Por qué digo esto? Es importante entrar en el presente, salir de la ilusión del tiempo y respirar, solo se respira ahora. Así de tonto. Respirar es algo que uno solo puede hacer ahora. Entonces la respiración tiene una conexión con el presente y la respiración por la nariz cambia muchas cosas. Traten de empiecen con 5 minutos por día y luego vayan a 1 hora o al tiempo que sea, de estar una cantidad de tiempo conscientes de que están respirando. Vean lo que pasa con eso. Abundancia. Trátense con abundancia. Yo estoy usando un perfume que cuesta 400 euros, que lo compré hace 10 años atrás en una boutique de perfumes que se llama Min en New York, que es solo esa boutique, y que lo tengo, y que hace 10 años que lo tengo y tengo el 80% de la botellita. ¿Por qué? Porque es para ocasiones especiales. Esta es una ocasión, tu vida es una ocasión especial. Si te morís mañana, ¿quién se va a quedar con el otro 80% del perfume? Capaz que lo terminan tirando a la mierda y nadie lo usa. Viví ahora. Date lujos, gustos, Fíjate lo que la vida responde cuando te das abundancia. No quieras que la abundancia venga de afuera. La abundancia se consigue por afinidad de forma. Deja de pensar, no lo tengo que gastar porque no voy a tener... yo me di cuenta que no usar ese perfume quería decir, estoy jugando a no tener el dinero para reponerlo. Si es X perfume que ya no se fabrica más, bueno, dale, cuidalo, igual te diría gastalo. Pero el no gastar algo porque es caro, lo que le estoy diciendo al juego es, yo estoy jugando a no tener la plata para poder reponerlo. Ok, decide enfrentar tu realidad. O sea, no la esquives. En estos días, cuando se publique lo de YouTube, voy a publicar, para los que les gustan las afirmaciones, esas de yo soy esto, yo soy lo otro, una afirmación desde conocer las reglas del juego. La van a ver en mi Instagram en unos días.
aceptar tu medio, que decir aceptar tu cosa, vibrar en amor y en agradecimiento. La clave de vibrar en amor y agradecimiento para mostrarle al juego que entendés el juego es sentir agradecimiento y amor por los oponentes, incluso por los que nos vienen jodiendo y genéticamente con la salud, envenenando, todo, porque están ahí, porque vos pensaste que de lo que se trataba el juego era de ser sano, de tener dinero, no, de lo que se trataba era de lo que te está pasando en tu corazón. Entonces lo que ellos están haciendo es un catalizador. Son esenciales para que te demuestres a vos mismo que te amás. Si todavía tienen tiempo, anímense, conozcan el origen. Si se cruza algún greñudo con una maraca y te dan la posibilidad de... pero si ya lo hiciste, ya está. ¿Sí? Pero una vez en la vida es recomendable sentir cómo es el amor del origen, cómo es la esencia del origen. No olvides que estás jugando. No te olvides. Despertate mañana diciendo, ok, a ver, vamos a jugar. Porque ya es muy tarde y solo nos dieron 10 minutos más, los voy a dejar con, y esto que les voy a mostrar, el que tenga ojos va a ver. Sobre todo lo que significa por qué elegí volver a poner esto que van a ver en pantalla. Los dejo con cómo se ve o cómo es la conciencia de alguien que sí realmente está jugando y está ganando el juego. No es alguien que está logrando que su compañía esté en el Fortune 500. Es alguien que vive en Union Square, en New York. Presten atención a cada palabra que este tipo dice. What do you think the meaning of life is? To live and to live in mystery and to find purpose and to live in the now. Magic! Now! What's your most adventurous memory? This! I remember this! This is an adventure! This is the memory! What advice do you have for younger generations? Younger generations? Live in the moment! Don't get old! Don't judge people! Because you can't be free if you judge people! Love now! Create! Inspire! How do you define free? By doing what you love. This, the moment. Love now. It repeats. What other advice do you have for us? That you're already doing. You're always doing what's in your heart. You can't get away from your heart. Because life is a paradox. It's a mirror of confusion. So, love
Now, Who do you love? I love all of you.